Vale, gente, vamos a ver por qué las superestrellas de WWE ya no se sienten especiales. Un problema que llevamos los pocos que quedamos viendo ya WWE. La cosa está muy fea últimamente. Ya los campeones se sienten de plástico. O sea, los títulos mundiales que tienen no los defienden. No hacen nada. Simplemente los tienen de adorno. Y ya no se sienten especiales. Entonces vamos a ver cuál fue el momento donde todo esto se fue al caño. Vamos a verlo. Mira esta imagen. Si pones a Hulk Hogan, Stone Cold y John Cena en una línea de tiempo, estás viendo al punto más alto de entretenimiento de... Dios, es que estos eran las cabras. También faltó The Rock, que The Rock también podría considerarse pues cara de la empresa. Deportivo. Nombres que conocía Lo malo es que le tocó competir con Stone Cold también. todo el mundo. Pero cuando completas la línea hacia la época actual, notas una caída clara, una especie de involución. Hoy vemos a Cody Rhodes haciendo su entrada, la producción es perfecta, los estadios están llenos, pero seamos completamente honestos, el nivel de impacto La lucha es el arte de ver una obra de teatro, de ver a imbéciles agarrarse a palos. la línea de tiempo. Vamos a analizar el alcance real Hoy en de día es muy Hogan, difícil. el ruido de la gente con Austin. Y te voy a explicar por qué el problema que vemos actualmente no es falta de talento, sino El un guajolote error Macías. garrafal de la empresa. Quédate porque vas a entender por qué hoy la verdadera estrella no es el talento. La estrella es la WWE misma. Hogan y el estatus de superhéroe. Para entender esta involución, tenemos que ir a la base del gráfico, a mediados de los años 80. Vince McMahon tenía una visión ¡Dios, qué brazo! De hecho, Hogan se jactaba de tener el brazo más grande de todo el planeta en aquel entonces, ¿eh? Igual y no era cierto, pero, man. esto tiene el grosor de mi pierna, básicamente. de expansión nacional para WWF, pero para poder hacer esta expansión posible, necesitaba un nombre que asegurara la venta de boletos a nivel masivo. Y También te digo, esto era por esteroides también. O sea, se comprobó después, porque hubo un problema con esta sustancia y pues muchos luchadores dejaron de usarla por tema de salud y obviamente también creo que hubo una demanda muy fuerte por esto. Y justamente después, cuando volvió a aparecer, ya estaba mucho más delgado. el hombre era Hulk Hogan. Antes de él, la lucha libre estaba dividida por territorios Así no regionales y era vista como un espectáculo de nicho, muy de nicho. Pero Hogan era la pieza clave exacta para romper esta barrera. El alcance de Hogan no tenía precedentes en la industria. No era solo el campeón de la empresa, era una estrella de la cultura pop. Situaciones como su aparición en la película Rocky 3, como Thunder Lips en el 82, le dieron una Peliculón. exposición en cines que la lucha libre tradicional jamás había tenido. McMahon capitalizó esto inmediatamente y lo convirtió en la También te digo, el McMahon era un desgraciado, ¿eh? Aquí hay una historia donde Hulk Hogan le pidió, oye, quiero salir en esta película, me invitaron, creo que puede ser bueno para mi carrera. Y Vince le dice, man, haces eso y no regresas. El cabrón de Hogan con sus 2 huevotes aparece en la película, se hace súper famoso y Vince le dice, ¿sabes qué? Era broma. Era broma. cara del negocio. A partir de ahí, Hogan lideró la Rock and Wrestling Connection, aliándose con MTV y figuras de la música como Cyndi Lauper. Este movimiento estratégico fue clave. La WWF dejó de apuntar solo al fanático rudo de la lucha libre y empezó a venderle el producto. Y es que aparte, no contento con ello, se trajo a Mr. T para WrestleMania 1. Entonces la jugada le salió increíble. A adolescentes promedio que consumían música pop. De pronto, Hogan aparecía en portadas de revistas deportivas y de entretenimiento por todos lados. En televisión abierta, los Igual que números le valió eran la muerte de sus luchadores en vivo y siguió el show como si nada. Saturday Night's Main Event en la cadena NBC, WWF lograba ratings que superaban los 30 millones de espectadores en Estados Unidos. Hogan era la máxima atracción.
era un nivel de reconocimiento cultural donde incluso la gente que odiaba la lucha libre sabía perfectamente quién era Hogan. Su estatus especial se cimentó definitivamente en cómo lo percibían los niños. Tanto fue así que WWF lanzó la serie animada Hulk Hogan Rock and Wrestling. ¿Qué? ¿Una serie animada? Bueno, en aquel entonces le hacían serie animada a todo. De hecho, hay una serie animada también de Mortal Kombat. A ver si me sale. Es que... Vale, esto. Que Brave es un navegador asqueroso para ver imágenes. Para ver imágenes es asqueroso, ¿eh? Vale. Le hicieron serie animada. Abrir imagen. Vale. Le hicieron una serie animada a un juego que era para mayores de 18. Como, a ver, es que este tipo de producto se hace para promocionar pues el producto principal, ¿no? Y impulsarlo, que más gente lo conozca y todo eso. Entonces, ¿qué pasó ahí? En las mañanas de los sábados. Para toda una generación, Hogan no era un luchador que fingía peleas en un ring. Pero estaba buena estaba serie. Estaba buena la serie, al menos. Yo no la llegué a ver. Era un superhéroe real, al mismo... Pero posiblemente sea la serie genérica, donde todos son amiguitos, derrotan al malo de turno y ya está. Siguiente capítulo. Tipo He-Man. Nivel que Superman o Batman, con sus propios mandamientos, entrenar, decir tus oraciones y tomar tus De vitaminas. hecho, también había otra. Perdón al del video, que también es mi amigo, ¿eh? A ver. Campamento WWE. Había otra serie también, que esta es más reciente, que es de... que es rarísima. Me parece Gravity Falls incluso. Con las superestrellas actuales. Dicen que está horrible, pero que solamente lo disfrutan los fans. Lo típico, ¿no? No sé, igual y un día le echo un vistazo. Train, say your prayers, eat your vitamins, be true to yourself. Recordé la de Reyes de las Olas, es verdad, también esa. Terrible. La uno de Reyes de las Olas es buenísima. Ya no vi la secuela porque dije... No. No quiero ver esto. Your country, be a real American. Esta percepción de superhéroe lo hacía inalcanzable. En los años 80 y principios de los 90 no había internet ni redes sociales. No veíamos a Hogan Cuando la gente era feliz. reaccionando a cosas o haciendo unboxings en YouTube o tuiteando todos los días. Solo lo veías cuando... Man, perdón si le estoy dando mucha pausa al video, lo siento. Pero es que, man, imagínate. ¿Cómo hubiera sido Hulk Hogan hoy en día? Si Hulk Hogan hubiera llegado aquí. Tendría su canal de YouTube. Abriendo cosas, probando comidas. Lo típico. WWF decidía ponerlo en televisión, lo que mantenía su aura de estrella completamente intacta. Su presencia en la pantalla se sentía como un evento especial. Me recuerda no al como un bárbaro del logo de contenido Clash of rutina. Clans. A nivel Creo que está creo que el montapuercos y el bárbaro de Clash of Clans están inspirados obviamente en Mr. T y en Hulk Hogan. No sé si lo llegaron a decir, creo que legalmente no, pero es que es clarísimo que están basados en ellos. de negocios, ver a Hogan en vivo era casi una obligación. Su importancia como la cara de la empresa es incalculable. O sea, Vince McMahon apostó literalmente el futuro financiero de toda la compañía en la primera edición de eso tiene WrestleMania sentido, en el claro, 85. Si este evento Y es que estaban fracasaba, juntos. WWF se iba a la bancarrota. Así que poner a Hogan Es que es el montapuercos. Dios. Qué mal En sonó el- eso.
tomando en cuenta que soy un puerco. Evento estelar, haciendo equipo con Mr. T, fue la estrategia que atrajo a la prensa nacional. Hogan cargó con el peso de la supervivencia de la empresa en su espalda y obviamente funcionó. Un par de años después, los números de WrestleMania 3 respaldan este estatus de forma definitiva, con más de 93,000 personas reportadas en el Pontiac Silverdome, sumado a millones viéndolo a través de pago por ver. El combate entre Hogan y André el Gigante fue más que lucha libre, fue un hito cultural de la década de los 80. La imagen de Hogan levantando a André es el momento fundacional de la grandeza de WrestleMania. Marcó un antes y un después. Hogan es el manual exacto de lo que significa ser una superestrella. Generó millones en mercancía y cruzó la barrera del mainstream como nadie lo había hecho antes. Era la estrella absoluta más grande que la propia marca y todo operaba alrededor de él. Pero como dicta la historia del negocio, Sí, había superestrellas que incluso decían, bueno, creo que esto lo vi en el documental de Hogan, que decían que gracias a Hulk Hogan ganaban más dinero porque hacían sold out. O sea, veían todas las entradas y pues obviamente había más dinero para cada uno, los que se presentaban esa noche. Entonces, el cabrón vende. Es que lo más actual que tenemos, al menos aquí en México, sería el Grande Americano. Lucha donde se presente, es que es un sold out. el público eventualmente se cansaría del superhéroe perfecto y pediría a gritos algo más crudo. Stone Cold. Bueno, en verdad, después de Hogan vino Bret Hart. Pero no sé si pueda ser considerado cara de la empresa. Es que también el cabrón de Hogan peleó hasta los años 2000, a principios de los 2000. ¿Cuándo crees que se actualiza el Xavier? No va a recibir actualización, papu. Deja de confiar en Alex Capes. Ahora mismo están con Ice on Fire. Pero el tiempo lo dirá. Y el pico histórico de la era de la actitud. Como mencionamos, el modelo de superhéroe perfecto y moralista tenían fecha de caducidad. A mediados de los 90, la sociedad estadounidense cambió y el público empezó a rechazar esta imagen pulcra. WWE intentó una transición poniendo como cara de la empresa a Bret Hart. Trajo realismo técnico necesario. Sí. Este era el que seguía, pero Hulk Hogan, pues, también hizo de las suyas. Es que también el cabrón quería el protagonismo absoluto y tenía poder para darle el reflector a uno o a otro. El ring, y fue fundamental para empezar a borrar la línea entre el héroe absoluto y el villano clásico. Su rivalidad con un joven Steve Austin en WrestleMania 13 sentó las bases de lo que se venía, pero el contexto económico exigía una respuesta mucho más violenta. El problema real era que WWE estaba perdiendo la guerra comercial. En el canal de la competencia, WCW Yo creo que no se va a poder dominando los ratings de televisión me gracias a un movimiento letal. Tomaron a Hulk Hogan, la figura que el propio Vince McMahon construyó. Aquí ya está más delgado. Aquí ya le bajó un poquillo más al jeringazo. Y le dieron la vuelta, lo volvieron villano y formaron NWO, con Hogan liderando la facción de los rudos. WCW venció a WWE en ratings durante 83 semanas consecutivas. La empresa de McMahon estaba perdiendo dinero y se acercaba a la quiebra. Para evitar el colapso absoluto, WWE tuvo que abandonar el formato amigable para toda la familia y le dio paso a la Attitude Era. Y hay que dejar un dato establecido sin lugar a debate. La Attitude Era es estadística y culturalmente el pico más alto en la historia de lucha libre profesional. Nunca antes ni después este producto ha generado tantos ingresos, tanta audiencia televisiva y tanta relevancia en la cultura popular. Y el rostro innegable de este pico máximo fue Stone Cold Steve Austin. A diferencia del caso de Hogan, Austin no fue un experimento de marketing diseñado para agradar a los niños. No, obviamente no. Estaba ya más dirigido para la gente, pues un poco más grande, ¿sabes? ¿Qué será? De 20 para arriba.
Definitivamente las luchas ya no eran para niños. Lamentablemente, estamos viviendo en una era donde posiblemente ya ni siquiera haya un equilibrio. Las luchas son ya para niños, 100%. O sea, no se arriesgan como antes. Oh, the ECW, brother. I'm saying my prayers. I'm not gonna do this anywhere. Not even in ECW. Super Saiyajin. De hecho, llegó a dominado. WWE tras ser despedido de WCW, por lo que lo consideraban un talento poco rentable. Tal así fue que su ascenso fue un accidente provocado por él mismo. Su Sí. Antes sí, era totalmente diferente, man. ¿Cómo pasó del hijo de Hulk Hogan? Es que literalmente yo pensé que era Hulk Hogan, pero no, cabello rubio, bien peinado, a un señor de 40, calvo. ascenso fue un accidente provocado por él mismo. Su icónica promo de Austin 316 tras ganar el King of the Ring en el 96 no Dios, es que esa cara es literalmente la cara de la actitudera. fue algo que se le ocurriera a los creativos. Fue una frase improvisada en el momento, burlándose de la religión de su oponente, Jake Roberts. Austin 316 says I just whipped your ass. Esa frase sin guión fue lo que lo disparó. La gente conectó con él al instante porque no se sentía como un producto corporativo. Austin era el tipo que iba en contra de los directivos. Le vendió al público la fantasía exacta que Un niño todo que aplica un trabajador de los fatality. 90 No. quería. Llegar a tu trabajo, golpear a tu jefe millonario, tomarte una cerveza frente a él y salir como si nada. El sueño dorado del pibe, amigo. Y esto, todo este éxito se medía en algo muy simple: el ruido. Este podría ser considerado el Don Ramón de las luchas. Es que todo giraba en torno a él. Vaya. Con cualquier episodio de Raw del 98 o del 99, cuando sonaba el cristal roto, la reacción del público no era un cántico armadito para la televisión. Eran más de 20.000 personas gritando al mismo tiempo, rompiéndose la garganta de verdad. Ese nivel de ruido, esa reacción genuina, es algo que ya no existe hoy en día con WWE. Los datos de su impacto económico destrozaron todo lo que Hogan había logrado en la década anterior. Austin superó a Hogan como el mayor vendedor de mercancías en la historia de la industria. Solamente la camiseta negra clásica de Austin 316 generó por su cuenta decenas de millones de dólares, estableciéndose como el artículo de lucha libre más vendido de todos los tiempos. La audiencia no solo consumía su Bueno, mercancía, la usaban como un uniforme de actitud. En televisión, la figura de Stone Cold fue el arma que Dios, ¿y esto? Otra serie animada, pero ¿cuántas veces? destruyó a WCW. Wow, estaría bueno buscar un videillo donde engloben todas las series, donde las luchitas han aparecido. Los segmentos donde Austin confrontaba físicamente a Vince McMahon empujaron los ratings a niveles históricos. WWE pasó de estar contra las cuerdas a registrar ratings constantes de 6.0, 7.0 y picos de más de 8.0 los lunes por la noche. Esto se traducía en más de... De hecho, se me hizo raro que no hubiera aparecido John Cena en ningún capítulo de Los Simpsons. Salió hace poco, ¿qué serán? 2-3 años. Como una referencia, pero no sé, a ver. Para ser una serie que invita a muchísimas estrellas así al azar, está curioso. 10 millones de espectadores simultáneos viendo a Austin Cambios de la pelear contra el WWE, lo jefe, tengo. amigo, y esto fue la victoria definitiva en las Monday Night Wars. Stone Cold dejó una lección que la industria parece haber olvidado hoy en día. La estrella más grande siempre será la que el público elija de manera orgánica, no la que la empresa impone por decreto. Austin Es que sí, man. Es que sí, eso es lo que hace falta hoy en día. La empresa te quiere imponer a fuerzas lo que ellos quieren, a pesar de que la gente no. De hecho, va a haber un puesto más adelante que vamos a ver exactamente eso. Pero es que da rabia, da rabia. Hay muchos luchadores talentosos
Y a fuerzas te quieren poner un cabrón que no sabe pelear, que simplemente la entrada. Y es todo lo que tiene. Austin fue una estrella inmensamente rentable, pero a la vez incontrolable. Su retiro en el 2003 por lesiones físicas y desacuerdos con la compañía dejaron un vacío masivo. WWE también aprendió una lección financiera de esto. No querían volver a depender de un talento impredecible. Necesitaban recuperar el control del producto. Y esa necesidad corporativa nos lleva directamente a nuestro tercer punto en la gráfica. John Cena. ¡Vamos! Mi gallo. ¡Vamos! Y el último gran Aquí fue donde yo empecé. pilar. Tras el retiro de Austin en 2003 y la salida definitiva de La Roca hacia Hollywood, WWE se encontró en una posición muy vulnerable. Por primera vez en casi 20 años, Man, es que aquí esta era increíble. Posiblemente una de las mejores. Muchísimos talentos variados. O sea, tenías de dónde escoger. la compañía no tenía una cara indiscutible. La Attitude Era había terminado y dejó un vacío de poder masivo en la cima de la cartelera. Este periodo de transición es lo que conocemos como la Ruthless Aggression Era. Durante estos primeros años, la directiva no sabía exactamente a Man, es que en serio, tenían a John Cena, Rey Mysterio, Batista, Edge, Randy Orton. Y es que es posiblemente una de las mejores, si no la mejor era de las luchas que hayamos vivido. quién darle la batuta, así que tuvimos una etapa donde varios nombres fuertes se repartieron el peso Y aparte, todavía habían estrellas de antes, como Shawn Michaels y el Undertaker. de la empresa. Triple H dominaba la programación en Raw con Evolution. En SmackDown teníamos a Kurt Angle consolidándose Wow, como el ancla Kurt Angle técnica, también. dando las mejores luchas posibles de la década. Los segmentos en esta época también todavía mantenían la crudeza de los 90, con mucha sangre y violencia física. Pero además, el enfoque principal se trasladó No. a tener un nivel técnico impecable en el ¿Logras ingresar a la arena? ¿O eres el que tiran para romper la mesa? No. ring, por lo que esta era es la favorita de muchos puristas de wrestling. De todos los nombres disponibles, WWE eligió a Brock Lesnar para ser También estaba el cabrón de Brock Lesnar. Es verdad. Este tipo era un fenómeno genético. Sabía pelear. Tenía un cuerpo gigantesco. Daba miedo. Lo malo es que no le gustaba chambear. el reemplazo de Austin. Le dieron el empuje más agresivo que he visto en la historia. Venció a La Roca, destruyó a Hogan, esterilizó WrestleMania 19 y se convirtió en el campeón de WWE más joven de la historia. Lesnar era el atleta corporativo perfecto. Sin embargo, el experimento falló rápidamente, pero no por falta de talento, sino porque Lesnar no soportó el calendario de viajes de 300 días al año y terminó por abandonar la empresa en No, es que el cabrón no pudo haber tenido todo. Pero a ver, también se entiende. O sea, si algo no te gusta, no te hace feliz, pues está bien. Luego se fue a la UFC y ahí demostró que efectivamente también sabía pelear de verdad. Por eso la gente dice que Lesnar es el macho alfa definitivo. Que también estuvo en la NFL, creo. Fue jugador de americano. el 2004. Esto dejó a WWE en pánico y sin su estrella del futuro. Y ahí es donde entra John Cena. A diferencia de Lesnar, el ascenso inicial de Cena fue completamente orgánico. Mira, honestamente, me gusta más que haya sido John Cena porque es como... A ver, pones a John Cena junto a Lesnar. ¿No te crees que en algún momento Lesnar pueda perder limpiamente? O sea, el físico de Cena es como más balanceado. Es el típico luchador que lo ves y dices, ok, puede ganar, pero también puede perder en cualquier momento. Su Y eso da para más personaje juego. del Doctor of Togonomics en SmackDown conectó directamente con la audiencia adolescente. Hacía promos rapeando, insultaba a sus rivales sin filtros y usaba cadenas como candados. Era un producto directo de la Ruthless Aggression, rudo, provocador y con mucha actitud callejera. Los números de venta de su mercancía empezaron a dispararse y fue ahí que la directiva notó que tenían algo grande entre manos. Pero una vez, Cena ganó su primer campeonato en WrestleMania 21 y fue transferido a Raw. Aparte, creo que Cena iba a ser cantante, de verdad. Hubo un momento donde
se grabó unos discos musicales y pegaron. Y ahí pudo elegir o ser músico, bueno, cantante, no sé, grabar su disco. No sé si se puede considerar cantante a eso. Pero se quedó en la WWE, menos mal. Un hombre comprometido con la Las causa. reglas cambiaron. WWE como corporación estaba entrando en una nueva fase comercial. Querían limpiar su imagen pública tras los escándalos de esteroides Y aparte, este título se lo hicieron únicamente para él, maná. Sí, de comprometidos estaban con el personaje. y tragedias de la época. La empresa buscaba llegar a mucho más gente, Pues que qué buscando buen pues cinturón era acuerdos este. millonarios con patrocinadores de perfil familiar como Mattel. Necesitaban un embajador limpio, que no generara problemas en televisión. Y aquí es donde Cena marca el inicio a Si canta es cantante, se hace ya, pero es que él rapeaba. No sé si el rap se considere como cantar. ¿Sabes? No necesitas una buena voz para rapear bien. ¿Se entiende? hacia un producto totalmente controlado. La transición a la era PG en 2008. O sea, lo interesante no es el tono de voz, que tengas una voz melodiosa, sino lo que transmites con la letra. ¿Sabes? WWE tomó al rapero que insultaba a medio roster y lo transformó en un soldado corporativo de colores brillantes. Su lenguaje se suavizó por completo. Las cadenas Sí, también esta transición estuvo curiosa. ¿Cómo pasas de un rapero a un soldado? Que vaya desarrollo de personaje. aparecieron y su guión se volvió repetitivo, enfocado en el nunca te rindas. Cena dejó de ser un luchador renegado y se convirtió en el portavoz de las relaciones públicas de la empresa. Cumplía todas las entrevistas, iba a todos los programas de televisión matutinos y seguía las órdenes de la directiva sin cuestionar nada. Pero este cambio no solamente fue estético, marcó el Domesticaron a la bestia. No. A ver, perdió lo que lo hacía brillar, pero la gente ya lo había adoptado como la estrella. Entonces, ahí está la cosa. Pudieron haber tenido un Stone Cold 2.0 ahora que lo pienso, pero dijeron, nah, vamos a suavizar un poco más la cosa, llegará más gente. Lo típico, ¿no? Lo mismo que hicieron con Dragon Ball Super. Si te volvieras un luchador, ¿cuál sería tu nombre? No sé. Super Porky. momento exacto en que la empresa tomó el control absoluto del libreto. Si miras hacia atrás en la historia que venimos Cantantes de contando, K-pop haciendo servicio militar. Estaría bueno que hubiera un lore ahí de John Cena haciendo el servicio y se enamoró de la marina y regresó rapadito porque aparte tenía otro peinado antes de. Hogan Curioso. improvisaba gran parte de su rutina. Stone Cold hacía lo que quería sin preguntar. O La Roca, que construía sus propias promos y frases icónicas. Con Cena, esa libertad creativa iba desapareciendo de a pocos. WWE ahora tenía que rendir cuentas a marcas de juguetes, cadenas de televisión y a muchos más accionistas. Cada palabra que salía de la boca de Cena pasó a estar escrita, revisada y aprobada por un equipo de guionistas para asegurar que no se rompieran ningún contrato publicitario. Los momentos donde Cena tenía libertad para salirse del guión y ser él mismo eran escasos, casi inexistentes en la programación semanal, y esto estableció el nuevo estándar de la compañía. Ya no querían estrellas inalcanzables o incontrolables con voz propia, querían Es que, no sé, me parece muy triste porque aparte Cena es uno de los mejores micrófonos de la historia de la WWE. Uno de los que mejor manejaba el micrófono. Y también, ojo, sabía luchar muy bien. El problema de los campeones hoy en día es que limitan mucho sus movimientos también, porque no quieren que se lesionen. Si una superestrella a nivel de Cena se lesiona, pierden un montón de visibilidad. Por eso también la gente se quejaba mucho del estilo de lucha de Cena, porque era muy básico. Ay, era prácticamente un copia y pega a todas sus luchas. Pero es que también era eso. Tienen miedo de que se lesione. actores corporativos. Luego una vez tuvo una lucha con AJ Styles y el man mostró que era buenísimo.
operativos que leyeran un teleprompter sin desviar una sola coma, sacrificando así la naturalidad por la seguridad financiera. Esta sobreprotección generó un fenómeno en las arenas que nunca se había visto. Reacciones masivas, pero divididas exactamente a la mitad. Por un lado, tenías a los niños y familias que compraban su mercancía y lo ovacionaban como superhéroe. Y por el otro, Yo era ese. No. Yo sí me llegaba a comprar mi mercancía de John Cena. No oficial, porque no tenía dinero, pero algo sí tenía. tenías a los hombres adultos que habían crecido con la era de la actitud, abucheando con odio real, porque Cena era la representación visual de que el producto violento que amaban había muerto para llegar a uno que venda juguetes. Pero aquí está el punto clave que justifica a Cena como el último gran pilar, ya que a pesar de los abucheos, nadie se quedaba en silencio. Pon cualquier lucha de Cena entre 2006 y 2014, el ruido de los cánticos de Let's Go Cena, Cena Sucks, secuestraba por completo los estadios. Ya fuera a favor o en contra, Cena dominaba la atmósfera. Seguía sintiéndose como una figura especial, alguien que También debió haber sido muy duro para él seguir apareciendo cuando sabías que la gente no te quería. Hubo un momento donde la gente estaba cansadísima de verlo. Ahí es donde ves una verdadera estrella. Algún día harás una review simple de Creed. Ya no sé. Creed es un mod raro. Es como hacerle una review a la Redstone, por ejemplo. Ok, sirve para esto, para aquello, pero luego tengo que mostrar ejemplos y construirlo todo yo. No sé. Había pensado el otro día en hacer una review de un tren, de construyendo un tren, vaya. Pero no sé, no me animé. Al final no hubo huevos. generaba un impacto al cruzar el Gorilla Position, algo que ningún otro luchador de su generación podía igualar. A nivel de datos, Cena respaldó la decisión de la empresa. Sus ventas de mercancía dominaban los reportes financieros año tras año. Fuera del ring, su trabajo con la fundación Make-A-Wish, donde tiene el récord mundial Guinness con más de 650 deseos cumplidos. ¿Cómo? A ver, ¿cuántos? Make-A-Wish, donde tiene el récord mundial Guinness con más de 650 deseos cumplidos. Es muchísimo. 600, no. Le dio a Este hombre se despertaba y seguía trabajando, Dios. WWE un No. escudo mediático, un escudo perfecto contra cualquier crítica Y es que dormía, externa. ¿acaso? Cena era prueba de balas a nivel corporativo. Y lo más importante de todo, John Cena es el último luchador a tiempo Todavía recuerdo completo cuando pusieron una Legos. Bueno. La gente se sorprende por poquillo. No sé si poner esto. Mejor. A ver, con la miniatura basta, ¿no? Con la miniatura basta lo que pasa aquí. No quiero que me maten. de WWE que logró cruzar la barrera de la cultura pop. Hoy la gente que no ve lucha libre reconoce su rostro, ya sea por sus películas, por presentar programas de televisión o por la avalancha de memes que puede haber en internet. Es el último gran nombre mainstream que la maquinaria de WWE pudo producir. Sin embargo, el éxito financiero que WWE tuvo Ok, me has convencido. No, y al que acabamos de ver en la miniatura le han hecho de todo. Lo de los Legos no. Nada que ver, con prácticamente. Cena les enseñó otra lección que terminaría arruinando el producto en los años siguientes. La directiva descubrió que no necesitaban que todo el público amara a su estrella principal. Descubrieron que podían ganar millones forzando un talento corporativo en el evento estelar sin importar si la mitad del estadio lo odiaba. Y cuando Cena empezó a irse a Hollywood, WWE intentó replicar exactamente la misma fórmula con el siguiente en la lista, lo que nos Buah. Se viene un momento difícil, El principio del fin, posiblemente.
lleva a la caída libre de nuestro gráfico. Roman Reigns y el quiebre del sistema. Cuando Cena empezó a reducir sus apariciones en 2015 para dar el salto a Hollywood, la directiva de WWE entró en pánico absoluto. Necesitaban instalar de forma urgente a una nueva cara comercial que cargara con la empresa durante la siguiente década. El elegido indiscutible fue Roman Reigns. Físicamente, Roman lo tenía todo. Tenía la presencia, el tamaño y un linaje familiar histórico en el negocio. Pero la maquinaria corporativa cometió un error letal. En lugar de dejarlo desarrollarse... No, el problema fue que la gente no tuvo elección. O sea, para tener éxito, la gente tiene que elegir a una superestrella. Y aquí la empresa tiene que aceptar, pues, el bug, ¿no? Aprovechar el bug. De hecho, en este momento, justamente cuando querían impulsar a Roman, estaba Daniel Bryan, que era un luchador, pues, bajito, tipo Rey Misterio. Se especializaba más en lucha aérea, vaya. No era el típico superhéroe. No tenía el porte de main eventer, se podría decir. Y simplemente no querían, a fuerzas querían meterte a Roman Reigns. Hicieron de todo, e incluso hasta le pusieron pupilentes azules a Roman. Únicamente para ver si colaba, si la gente lo quería un poco más. De forma natural, intentaron meterlo a la fuerza exactamente con el mismo molde de superhéroe intocable que Cena había dejado vacante. Tras la separación de The Shield, el empuje individual de Roman se ejecutó a una velocidad absurda. No hubo tiempo para que el público asimilara su transición. La directiva le entregó las llaves de la empresa de un día para otro. El problema de fondo es que Roman no es un talento naturalmente carismático en el sentido tradicional, ni tampoco tenía la facilidad de la palabra para soltar discursos largos o amigables. Sí, es que eso también es importante, tener buen micrófono, si no, la gente no va a empatizar contigo. Todos los anteriores tuvieron buen micrófono. Creo que Hulk Hogan flaqueaba un poco en eso, pero eran tiempos más simples. Solamente veías el luchador más grande, imponente posible y ya está. Con eso. ¿Qué dice? En un dragón del nivel 5 me voy por un aldeano y lo veo muerto. Bueno, se habrá bugueado. Pero el Ice and Fire 1 estaba perfecto según mucha gente, que no hacía falta, que mejor lo actualicen. Pues mira, ahí están los bugs. Sin embargo, por el hecho de ser samoano, los guionistas intentaron aplicarle la fórmula de La Roca, forzándolo a interpretar un personaje que chocaba por completo con su verdadera personalidad, tranquila y silenciosa. Lo que hicieron con Roman al principio fue quitarle todo lo que era realmente. Tenías a un tipo gigante que imponía respeto físico, pero le aquí tiene los pupilentes estos. daban libretos larguísimos que no le quedaban para nada. Lo obligaban a repetir frases de marketing forzadas como I can, I will, believe that o el This is my yard now. Amigo, hasta le hicieron decir la tontería esa del Suffering Sokotash. Fue el punto más bajo de Roman en el micrófono. Y cuando agarraba el mic, no veías a un samoano peligroso, veías a un tipo súper incómodo intentando recordar su guión palabra por palabra para no equivocarse. Es que sí se le ve muy incómodo al pobre man. Es que de verdad que intentaron de todo. No, simplemente la gente no lo quería. Eso explica por qué cuando hablo en el micrófono parezco personaje secundario. Tienes que tener buen micrófono. La terquedad de la directiva por imponer su visión llevó al buqueo a un punto insostenible. Decidieron meterlo a la fuerza en el evento estelar de WrestleMania desde el 31 hasta el 34 de manera consecutiva, ignorando por completo el rechazo absoluto de las arenas. En este proceso, gente, cometieron decisiones graves como hacer que derrotara al Undertaker en el combate estelar de WrestleMania 33. Y aparte, ni siquiera fue el primero en ganarle al Undertaker. O sea, el cabrón solamente vino y se llevó las obras. Porque el primero en derrotarlo fue Brock Lesnar. Entonces, imagínate que este fuera el que rematara al Undertaker, ya fue terrible. No sé qué hubiera sido peor, si él hubiera sido el primero o el segundo. Ahora sí, no sé si lo vaya a mencionar, pero
hubo creo que fue en un WrestleMania. Creo que fue en un WrestleMania, sí. Que estaba él luchando con. No sé si era Brock Lesnar, no creo. Pero la gente se empezó a salir del estadio. La gente comenzó a irse del estadio, algo que no había pasado nunca. A ese odio estábamos. Lo que querían era una especie de traspaso de antorcha, y el fanático sintió que este resultado era una imposición netamente de negocio, lo que terminó por quebrar la relación entre el personaje y la audiencia. Pero ojo, hay que marcar una diferencia fundamental entre el trato que recibía Cena y lo que pasó con este primer Roman Reigns. Con Cena, los estadios presentaban cánticos divididos. Tenías a medio coliseo apoyando. Con Roman, en su rol técnico, no existía división alguna. Era una negatividad absoluta y total. Las noches posteriores... Es que era un tipo, a ver, que sí se veía muy imponente. Muy imponente, sí. También venía, pues, de linaje, ¿sabes? Había padres, abuelos que eran luchadores, claro. El problema es que no te transmitía nada. O sea, los personajes que le daban eran terribles. O sea, querían hacértelo ver como el típico héroe sonriente, amigable. No le pega para nada. No sé si viste la teoría de que fuma Redstone. ¿Cómo? Me cuesta pensar que el Sepulturero lo derrotaran. A ver, si fuera en su prime, sí tendría poco sentido, pero es que el Undertaker ya estaba viejillo. Estaba en un físico deplorable. A ver. Undertaker, Brock Lesnar. O sea, mira esto. El tiempo pasa. Aquí fue donde perdió por primera vez. Se ve súper flaco. Los músculos ya están, pues, caídos. Aparte, el peinado no le ayuda a nada. O sea, aquí que ganara el Undertaker si hubiera sido guionazo. Entonces, ¿lo defiendo? Sí, porque tiene sentido, pero no lo hubiera puesto contra Brock Lesnar a esta edad. O sea, no me jodas. Eso hubiera sido muchos años antes, no ahora. Es que es como ver un cabrón de la calle pegándole a un abuelo. O sea, se siente feo. 23 en Raw, Roman tuvo que quedarse parado en el centro del ring durante 10 minutos bajo un abucheo ensordecedor. Aparte se le sintió como la voz quebradiza, nada. Pobre hombre. El odio de las... Él no tiene la culpa. Él no tiene la culpa de que lo quisieran impulsar al máximo. O sea, simplemente seguía órdenes. Personas alcanzó niveles estratosféricos, gente. Pero más que eso, la gente lo abuchaba porque rechazaban el producto artificial que Vince y compañía les estaban obligando a tragar. Y esto fue así durante muchos años. No cambió hasta el 2020, con las arenas vacías a causa de la pandemia y sin margen para seguir forzando al personaje técnico. WWE finalmente dio el brazo a torcer. Decidieron aliarlo con Paul Heyman y ejecutar el tan esperado cambio a rudo, dando vida a uno de los mejores personajes en la historia de la lucha libre, el jefe tribal. Por primera vez, la compañía presentaba su cara principal como el villano absoluto de la historia. Es que aquí como villano le sale natural, la verdad. Le sale mucho más. Esto sí es más creíble. Actuando como un jefe samoano, calculador, manipulador y despiadado. Los primeros años de esta etapa demostraron cómo ha cambiado el negocio.
Hoy en día la información vuela y el fanático promedio sabe perfectamente que existe un rol definido, ya sea de técnico o babyface y rudo o heel. Por eso, un rudo moderno que hace bien su trabajo ya no se lleva necesariamente el abucheo real de la gente. Al ver a Roman trabajando por fin en un personaje que resaltaba sus verdaderas fortalezas, el público le dio vuelta a la página, se ganó el respeto absoluto de sus mayores detractores. El eslogan de Acknowledge Me se convirtió en un fenómeno global y Roman pasó a liderar la lista de ventas de mercancía de la empresa, siendo el rudo en televisión. Toda esta época, bautizada por la comunidad como la época Bloodline, funcionó de maravilla, porque el buqueo se encargó de protegerlo al máximo mediante un elenco de apoyo inmejorable. Las tramas entrelazadas con Jey Uso, Jimmy Uso, Solo Sikoa, Sami Zayn y el manejo... Aquí empezó a traer a toda su familia. Lo que vendría después. De hecho, recientemente creo que despidieron a dos. Eran samoanos. O tonganos. No sé cuál es la diferencia, la verdad. Porque eran ya como 9. O sea, eran 9 familiares en la misma empresa. Y tenían eventos estelares. Eran los que cerraban los programas. O sea, para que veas que sí hay favoritismo. Porque es que La Roca hoy en día es cabecilla de la WWE. Es muy difícil ver a un samoano despedido. De micrófono de Paul Heyman ocultaron cualquier tipo de limitación que podía haber en Roman Reigns, y de verdad Roman se sentía como el jefe final intocable. Definitivamente era el máximo villano que la empresa pudo crear, pero todo reinado tiene un punto de quiebre, y para Roman Reigns el inicio de la caída en esta gráfica coincide con su paso a un calendario a tiempo parcial. Tras firmar un nuevo acuerdo, reduciendo drásticamente sus apariciones, el campeonato indiscutido empezó a ausentarse en Raw y SmackDown durante meses. El jefe tribal comenzó a transformarse en un obstáculo creativo para la televisión. Yo creo que aquí fue donde comenzó la decadencia, porque a partir de ese momento los títulos se quedaron estancados, sin moverse, sin hacer nada, y los idiotas de la WWE ahora mismo piensan que solamente por no tener peleas, por no defender el título, gana más el valor. ¿Qué sentido tiene? Si pierde credibilidad, en todo caso. Defensas titulares perdieron ese factor sorpresa y se volvieron repetitivas, utilizando siempre la misma fórmula de buqueo. El árbitro... Sí, a partir de aquí los títulos no cambiaban a menos que fuera o WrestleMania o un evento súper importante. O sea, ya los títulos ya dejaron de cambiar de manos en un Raw cualquiera, un SmackDown. Eso se extraña mucho, la verdad. O sea, se guarden cosas importantes para eventos importantes. Termina noqueado y un miembro de su facción entraba a salvar su reinado en el último segundo. Conforme el reinado se extendía, las piezas claves de la historia empezaron a abandonarlo. Roman se fue quedando completamente solo, perdió el respaldo de los Usos, la facción original se desarmó y eventualmente, sin tener a Paul Heyman al frente para cubrir sus carencias en las promos, ni a su familia para sostener la estructura de los combates, las limitaciones volvieron a notarse en pantalla. El blindaje que lo hizo lucir invencible durante 3 años desapareció. Por supuesto, el peso histórico de lo que logró como jefe tribal le permitió consolidar una base de fanáticos enorme que hoy le rinde un respeto absoluto aún. Pero la realidad televisiva exigía una solución inmediata. Mantener un campeón ausente dejó la programación semanal huérfana. Es que yo no sé por qué no hay alguna regla tipo: si no se presenta en 30 días, tiene que dar el título o hacer alguna especie de torneo para ver quién se lo queda. Es que vaya porquería, en serio. Sin una figura central a tiempo completo que estuviera en las arenas semana a semana cargando con el peso de la marca. WWE necesitaba con urgencia recuperar a la estrella corporativa tradicional, alguien que quisiera estar ahí todos los días, ponerse el traje y cumplir con los compromisos de la empresa. Y esa necesidad nos lleva directamente al último eslabón de nuestra gráfica, al hombre arrodillado al final de la flecha. Dios.
Qué bien traído, ¿eh? Acabo de volver, vi un video de Vegeta y reviews, lo mando al Discord. Si quieres. Cody Rhodes y el presente. Y así llegamos al fondo de la gráfica, el eslabón actual, la cara de la empresa arrodillada frente a sus antecesores. Hey gente, visualmente Cody Rhodes hace todo bien. Sí. Viste de forma impecable con trajes a la medida, tiene un tema de entrada que todo el estadio canta, trabaja. Sí, a ver, es bueno peleando. Es entregado, o sea, al man se lo madrean casi siempre que aparece, entonces está bien, no le importa tener esa imagen de invencible. Es algo que a mí me da mucho asco también. Es bueno haciendo lo que hace, excepto que es muy aburrido últimamente. Más fechas que nadie en el roster y cumple con todas las exigencias mediáticas que la empresa le pone enfrente. Sin embargo, su posición en esta involución no se debe a una falta de esfuerzo o de talento, sino al sistema moderno en el que opera. Hay un dato fundamental que separa a Cody del resto de los luchadores en esta lista. Cody no es una creación de WWE. Su personaje actual, su música, su logo, no nacieron en un... Es que sí, es verdad, se siente como muy corporativo, muy, ¿cómo decirlo? Muy planeado todo, no se siente algo espontáneo. Una sala de reuniones de creativo. De hecho, la primera etapa de Cody en la empresa terminó de la peor manera posible. Lo trataron prácticamente como un perro, o sea, obligándolo a usar un traje de látex bajo el nombre de Stardust. Y lo más grave, a nivel personal y creativo, le impidieron volver a usar su apellido, Rhodes, incluso después de que su padre, el legendario Dusty Rhodes, falleciera. WWE no veía absolutamente nada de valor en él. Ante esa humillación, Cody hizo algo que la mayoría de los talentos no se atreve a hacer. Apostó por sí mismo y se largó. Se fue a las empresas independientes, luchó en gimnasio frente a 100 personas, se fue a Japón, formó parte del Bullet Club y eventualmente fue una de las piezas fundadoras de AEW, la primera alternativa de wrestling real. Es que también, a ver, que tenga una historia atrás del personaje de luchador es un super plus. Super plus. La gente empatiza muchísimo con eso. Y este también tiene una de las historias más épicas. Imagínate ser un apestado de la empresa, sales, creas una competencia directa para esta, demuestras que eres un luchador super épico que les cayó la boca. Eso es la típica historia de superación que WWE tuvo en 20 años. Todo el personaje del American Nightmare se construyó fuera de cualquier jurisdicción de Vince McMahon. Fue un producto 100% orgánico, financiado y empujado por el propio Cody Rhodes. Es por esta misma razón que su regreso a WWE en WrestleMania 38 funcionó tan bien. El público sabía de dónde venía. La gente conocía todo lo que había sufrido y respetaba el hecho de que había forzado a la empresa más grande del mundo a recontratarlo bajo sus propias condiciones. No regresó como un producto de la marca, regresó como una estrella externa que traía su propio valor. Vince y compañía aprovecharon este impulso para construir la historia del termina tu historia. Y esta narrativa se volvió un fenómeno global por un motivo muy simple: la empatía. Completaron... También. Y la gente participaba sobre todo, que eso es muy importante. Aquí dejaron que la gente eligiera. La gente estaba involucrada con esta historia, entonces obviamente iba a pegar. Un objetivo que dejó pendiente tu padre o alcanzar una meta que te fue negada injustamente no es solo una historia de lucha libre, es una historia humana. Todos en la arena, desde el niño hasta el oficinista, tienen algo pendiente en sus vidas. Cody se convirtió en el avatar de esa redención y el apoyo fue vaya proyectada. Absoluto. La conexión era real y el clamor para destronar a Roman Reigns sostenía la programación semana a semana. Y ese pico narrativo llegó en WrestleMania 40. Cody venció a Roman, levantó el título y completó su historia. Fue un momento gigante para el negocio, pero a los pocos días la realidad del buqueo actual golpeó de frente. El problema central radica en una sola pregunta: ¿y ahora qué? Una vez que terminó su historia de 3 años, el equipo creativo se quedó en blanco. ¿Cuál ha
A ver, mucha gente pide que Cody ya se haga un Homelander porque es que ya no tiene nada más que contar como héroe, entonces no sé qué decirte, pero es que también pasa una cosa, que los últimos años de Cena, bueno, no, el último año, sí, fue el último año ya, lo volvieron villano y no supieron nada que hacer. Arruinaron el personaje de héroe intocable que era Cena, y yo creo que es algo que no quieren hacer con Cody. Porque si se quedan sin su héroe insignia, ¿a quién van a agarrar? Sido la gran historia de Cody Rhodes después de ganar el campeonato? La respuesta es simple, no hay ninguna. Su reinado se ha basado en defensas de transición contra retadores que no tienen un peso narrativo real. Lo vimos defender contra Logan Paul, que está ahí por los clics, contra un Kevin Owens, que pues sí lo hizo muy bien, pero lastimosamente no significó ningún peligro real, y repitiendo combates porque no hay un plan estructurado para él. La persecución del título era el atractivo, no el reinado en sí. En esta etapa, Cody se transformado lentamente en lo que WWE siempre quiso, el nuevo John Cena del 2010. Es el talento perfecto para dar... Pero por lo menos John Cena perdía el título varias veces. Dejaba que otros tuvieran el título, que brillaran. Hoy en día es que el título no lo puede tener cualquiera como si era antes. Y eso no hacía que el título perdiera valor, al contrario, si circulaba era porque la gente peleaba. Y para crear historias. Hoy en día los títulos mundiales los tiene Roman y Cody. Los mismos de siempre, vaya. Relaciones públicas, no se queja, vende toneladas de mercancía a los niños y es la cara amigable que los patrocinadores quieren ver. Pero en el proceso ha perdido por completo el filo peligroso de aquel tipo rebelde que rompía tronos con un mazo en la competencia. Hoy es un empleado corporativo más que no se sale del libreto. Y esto nos lleva a la raíz del problema actual y el motivo real de esta involución. El enemigo más grande del talento individual hoy en día se llama TKO. Estamos hablando de un conglomerado gigantesco que cotiza en bolsa y que busca maximizar ganancias reduciendo riesgos. Para una empresa con este modelo de negocios, tener una mega estrella intocable e incontrolable como lo fueron Hogan, Stone Cold, Steve Austin, no es un sueño, es un riesgo financiero. Sí, es que vaya tibios que son estos cabrones. No permiten hacer historias un poco más arriesgadas. Por eso, los últimos eventos que hemos tenido son horribles. Todos eclipsados por AAA. Actualmente es el mejor producto. ¿Y saben por qué? Porque tienen libertad creativa. No tienen miedo de, no, es que la gente se va a ofender por esto, no sé qué. No. Lo hacen igualmente. Y eso es algo bonito. Se siente real. No corporativo. ¿Viste el video de Bobby acerca de Marlowe? No, la verdad, no veo muchos videos de Bobby últimamente. Siento que son como más técnicos. A ver, mira aquí está justamente. Veamos. No sé, ninguno me llama la atención, excepto el de los mods, que este sí fue un tema así medio interesante. Me gusta también los videillos que hace en Minecraft, pero últimamente ya no ha sacado. ¿Quién sabe por qué? Están muy buenos. Lástima. Todo tu producto depende de un solo hombre y ese hombre decide irse o se lesiona, las acciones en la empresa caen. TKO y la directiva moderna aprendieron la lección. Hoy el sistema de WWE está diseñado milimétricamente para que nadie, absolutamente nadie, sea más grande que las 3 letras. Es que sí, también es doloroso, man. Tanta gente con muchísimo talento, también carisma, porque hay gente que no solamente tiene talento en el ring, también carisma. Bueno en el micrófono. Pero simplemente no pueden ser ni un poquito más, ni siquiera al nivel de lo que son o Cody, o Roman, o CM Punk. No sé, a ver, luchadores ya consolidados. O sea, no crean talento nuevo. Eso es triste. En la compañía, o 2 porque ya vendieron la E. El modelo de negocios. Es más, mira cómo están tratando, por ejemplo, el grande americano cuando aparecen en WWE. En México es
la superestrella, el héroe máximo. Un talento así, desperdiciado, solamente porque, ay no, pero es que no puedo hacer que mi campeón se vea menos ante él. Ya. ¿Y cuando el campeón se retire? ¿Cómo vas a tener estrellas ya consolidadas? O sea, es que es tontería. Ya no consiste en venderte un boleto para ver una estrella en específico. Te venden el boleto para ir a WrestleMania. Los luchadores más importantes que tienen ahora mismo tienen 40 años para arriba. O sea, no van a durar ya más de 5 años. Ahora mismo es cuando deberían estar creando ya superestrellas que tengan 20 años, como mínimo. Para ir a SummerSlam o para experimentar la producción de WWE. Los luchadores, sin importar lo talentosos que sean o la mercancía que vendan, se han vuelto piezas intercambiables dentro del formato. Por eso es que esta gráfica cae en picada. No es porque Cody Rhodes no tenga talento o porque Roman Reigns haya fallado en algo. Es porque el sistema corporativo jamás le va a permitir ni a él ni a ningún otro luchador en el futuro alcanzar el estatus de leyenda del pasado. La época donde el luchador imponía las reglas se terminó. Hoy la verdadera e indiscutible estrella del show ya no camina por la rampa de entrada. La estrella es la propia marca corporativa de WWE. Y esto nos deja con una pregunta bastante incómoda. Si la empresa ya no permite que el talento sobrepase la marca, ¿quién sigue después de Cody? ¿Vamos a tener a Roman Reigns y a Cody Rhodes? Buena pregunta. Yo quiero tener fe en que en algún momento van a abrir los ojos y dirán: el grande americano, este que le gusta mucho a los mexicanos, vamos a ponerlo ahí como nuevo héroe. Pegaría muy bien, es que aparte habla varios idiomas, ya es algo. O también está Oba Femi. No sé, el futuro es muy incierto. Pasándose la antorcha y dominando la escena por los próximos 10 años? Siendo totalmente honesto y sin ánimo de ser negativo, la realidad es que no veo a nadie más. Actualmente no existe un solo babyface o heel en el roster que tenga el peso para ser la próxima cara absoluta de la compañía. Y esto pasa porque en este negocio los personajes van de la mano. Cada cara técnica necesita un rudo histórico para brillar, alguien que lo lleve al límite y lo catapulte hacia la cima. Hoy carecemos por completo de eso. En su momento pensé que lo tendríamos con Gunther o tal vez con Drew McIntyre, pero si miran la actualidad del producto, se dan cuenta de que no los están posicionando a ese nivel. Gunther que derrotó en su última pelea a John Cena, AJ Styles, ¿cómo se llama esto? Goldberg, vaya, que se me va el nombre. Lo que están haciendo es que esto ya es el colmo. Conclusión, no es tirar hate, gente, sino aceptar lo que nos toca ver. O bueno, podemos dejar de ver, la decisión siempre está ahí. De hoy en adelante tenemos que empezar a apreciar tanto a Cody Rhodes como a Roman Reigns, que son literalmente las dos últimas megaestrellas que le quedan a WWE. Cuando su tiempo termine, esta línea de involución que vimos hoy ya no tendrá hacia dónde bajar. ¿Ustedes qué opinan? Venga. Dios, qué duro eso. Cuando se vayan ya no habrá dónde bajar, ya no habrá nada. Pero a ver, aquí tienen a Oba Femi. Es fácil de manejar hasta por unos idiotas como ellos. Muy, muy fácil. ¿Alguien del roster actual capaz de romper este sistema? Los leo en los comentarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah ahí. Give me a hell yeah. And that's the bottom line. 'Cause Stone Cold said so. Bueno. Muy buen video, lo quería ver desde hace mucho. De hecho, ya va a cumplir un mes desde que lo publiqué. Vaya. Bastante bueno,